En la historia oficial, la esclavitud suele retratarse como un sistema dominado por hombres blancos. Pero hay un capítulo que rara vez se cuenta: el papel activo y brutal que muchas mujeres blancas desempeñaron en ese régimen. Desde la compra y venta de personas hasta la explotación más íntima, estas mujeres moldearon un sistema que les daba poder a costa del sufrimiento ajeno. Hoy, revelaremos la verdad que durante siglos se intentó ocultar. Durante generaciones, la historia popular ha retratado a las mujeres blancas del sur de Estados Unidos como figuras delicadas, pasivas y ajenas a la brutalidad de la esclavitud. Las imágenes que circularon en novelas, ilustraciones y más tarde en el cine, con vestidos vaporosos, sombrillas y una aparente fragilidad física, alimentaron el mito de que ellas eran damas alejadas del trabajo sucio y de la violencia que sostenía el sistema esclavista. Sin embargo, esa representación es una distorsión interesada que borró, de manera deliberada, el rol activo que muchas de estas mujeres desempeñaron en la explotación de seres humanos. Este mito no nació de la nada, fue construido con un objetivo claro: preservar la reputación moral de la clase dominante blanca, incluso en medio de uno de los sistemas de opresión más crueles de la historia. La figura de la dama sureña servía como símbolo de pureza racial y como justificación ideológica para la supremacía blanca. Si se asumía que las mujeres blancas eran moralmente intachables, entonces se reforzaba la idea de que todo el sistema que las protegía, incluida la esclavitud, era legítimo. En la práctica, la vida de muchas de estas mujeres estaba profundamente entrelazada con la esclavitud desde la infancia. Las niñas blancas crecían rodeadas de personas esclavizadas, nodrizas que las amamantaban, sirvientas que las vestían, cocineras que preparaban sus alimentos y jóvenes que jugaban con ellas, pero bajo una jerarquía inamovible. Desde temprana edad aprendían que las personas negras existían para servirlas y que la obediencia absoluta era la norma. Este aprendizaje no era pasivo. Estaba reforzado por las lecciones explícitas de sus madres y abuelas, quienes transmitían no solo normas sociales, sino también estrategias para mantener el control sobre sus esclavos. Uno de los pilares del mito de la inocencia femenina era la idea de que las mujeres blancas no participaban directamente en el castigo físico. Sin embargo, los registros históricos, diarios personales y testimonios de esclavos liberados muestran lo contrario. Muchas mujeres no solo ordenaban castigos, sino que los ejecutaban ellas mismas, especialmente contra esclavas domésticas que, por trabajar cerca de ellas, estaban más expuestas a sus demandas y frustraciones. El castigo podía incluir azotes, trabajos extenuantes como forma de represalia, humillaciones públicas y privación de alimentos. La violencia ejercida por estas mujeres no siempre era visible en los relatos oficiales, porque adoptaba formas distintas a las de los hombres. A menudo se expresaba como violencia psicológica y emocional, insultos racistas constantes, manipulación de relaciones familiares entre esclavos, separación de hijos pequeños para castigar a las madres o negar permisos para visitas a parientes en otras plantaciones. Este control emocional era tan destructivo como la violencia física y contribuía a mantener un clima de terror silencioso. La economía reforzaba este mito. Muchas mujeres blancas eran dueñas legales de esclavos, ya fuera por herencia o como parte de su dote matrimonial. En casos de viudez o ausencia del marido, ellas administraban la plantación y tomaban decisiones sobre la compra, venta y castigo de los esclavos. Documentos notariales de la época demuestran que algunas incrementaron su fortuna a través de transacciones de personas esclavizadas, negociando precios y condiciones con la misma frialdad con la que se intercambiaban bienes materiales. En este contexto, la inocencia atribuida a las mujeres blancas se convierte en un disfraz conveniente. Al ocultar su papel activo, se les eximía de responsabilidad histórica, reforzando la narrativa de que la esclavitud era un asunto exclusivamente masculino. Este encubrimiento no solo benefició a las mujeres blancas del siglo XIX, sino que también sirvió a sus descendientes, que pudieron eludir el peso moral de ese legado. La perpetuación de este mito tuvo un efecto devastador en la memoria histórica. La literatura romántica sureña y el cine de Hollywood, con ejemplos icónicos como Lo que el viento se llevó, consolidaron la imagen de la dama blanca como víctima de la guerra y de la pérdida del sur, sin reconocer que esas mismas mujeres fueron en muchos casos verdugos dentro de sus propios hogares.
La empatía se dirigió hacia ellas, mientras que las verdaderas víctimas, los esclavos, quedaban relegados a papeles secundarios o estereotipados. La realidad es que, lejos de ser figuras pasivas, las mujeres blancas del sur esclavista eran agentes activos de un sistema de opresión. Su autoridad en el hogar les permitía ejercer un control total sobre la vida de los esclavos domésticos, y su papel en la crianza de los hijos perpetuaba las ideologías racistas que justificaban la esclavitud. Si bien algunas se oponían al trato más brutal, esto no significaba que cuestionaran el sistema en sí. La mayoría aceptaba la esclavitud como un hecho natural e incluso divinamente ordenado. Es fundamental desmontar este mito porque su persistencia impide comprender la esclavitud en toda su complejidad. Presentar a las mujeres blancas como ajenas a la violencia invisibiliza a miles de víctimas que sufrieron directamente bajo su autoridad. También evita que analicemos cómo el racismo y el sexismo se entrelazaron para dar forma a un sistema que beneficiaba a unas pocas a costa de la deshumanización de muchas. En el resto de esta investigación documental, profundizaremos en las dinámicas que desmienten la supuesta inocencia femenina. Exploraremos testimonios que revelan el alcance de su participación y examinaremos cómo esta parte de la historia sigue influyendo en las relaciones raciales y de género hasta hoy. Porque solo mirando de frente esta verdad podremos entender que la esclavitud no se sostuvo solo con cadenas y látigos, sino también con las manos y la voluntad de quienes la sociedad pintó como figuras intocables. En las sociedades esclavistas del sur de Estados Unidos, la educación de las niñas blancas no se limitaba a aprender a leer, escribir o tocar el piano. Desde muy temprana edad, la formación incluía un componente tácito y a veces explícito: aprender a vivir con el trabajo esclavo, beneficiarse de él y administrarlo. No se trataba solo de aceptar la esclavitud como parte del paisaje social, sino de interiorizar un rol activo como futuras amas y supervisoras de seres humanos considerados propiedad. La convivencia con personas esclavizadas comenzaba desde la cuna. Era común que las recién nacidas fueran cuidadas por nodrizas negras a quienes llamaban mami, figura que se convirtió en un estereotipo racista perdurable. Estas mujeres alimentaban, vestían y vigilaban a las niñas blancas, pero siempre dentro de una jerarquía rígida que dejaba claro quién mandaba y quién servía. Aunque podían desarrollar vínculos afectivos complejos, el poder estaba claramente del lado de la familia blanca. En la infancia, las niñas blancas tenían asignadas criadas personales, a menudo de su misma edad o un poco mayores, que dormían en el suelo junto a su cama, las acompañaban en los juegos y las ayudaban a vestirse. Esto creaba una relación de familiaridad controlada. Por un lado, se desarrollaba una intimidad cotidiana. Por otro, se reforzaba la idea de que el esclavo existía para servir. Era una pedagogía invisible pero poderosa, que normalizaba la desigualdad desde la experiencia diaria. Las madres y abuelas jugaban un papel fundamental en esta educación. Ellas enseñaban a las niñas a dar órdenes, a supervisar tareas y a corregir faltas en el servicio doméstico. Muchas veces la primera experiencia de ejercer autoridad de una niña blanca era con una esclava doméstica. Podía ser tan simple como exigir que le trajeran un vaso de agua, o tan grave como participar en la vigilancia de castigos. En la adolescencia, esta formación se volvía más sistemática. Las jóvenes aprendían a llevar las cuentas de la casa, a supervisar el trabajo en la cocina, la lavandería o el telar, y administrar el tiempo y los recursos humanos, es decir, a gestionar el trabajo de las personas esclavizadas. En plantaciones más grandes, podían ser instruidas en cómo planificar la rotación de tareas, cómo motivar a los esclavos mediante premios o castigos, y cómo detectar señales de insubordinación. La religión también reforzaba este entrenamiento. Los sermones y lecturas bíblicas que escuchaban desde pequeñas incluían pasajes utilizados para justificar la esclavitud, presentándola como parte del orden divino. De esta forma, la autoridad que ejercían sobre las personas esclavizadas no solo se veía como un derecho legal, sino como un deber moral. No todas las niñas aceptaban pasivamente estas enseñanzas, pero el sistema social castigaba cualquier cuestionamiento. Expresar simpatía hacia los esclavos o criticar el trato que recibían podía ser visto como un acto de traición a la familia y al orden social. El aislamiento de las plantaciones, el control de la información y la presión comunitaria hacían que las disidencias fueran escasas y difíciles de sostener. Al casarse, muchas de estas mujeres llevaban consigo esclavos como parte de su dote. Esto no era un detalle menor.
significaba que desde el primer día de su vida matrimonial, la esposa podía tener control directo sobre varias personas y sus vidas. En algunos casos, administraba a sus propios esclavos de forma independiente del marido, lo que le daba poder económico y social dentro del hogar y de la comunidad. Este entrenamiento también incluía la capacidad de usar la violencia, aunque no siempre de forma física. Las mujeres eran expertas en aplicar castigos emocionales y psicológicos, humillaciones públicas, separación de familiares, cambios abruptos en las condiciones de trabajo. Estas técnicas eran especialmente efectivas porque atacaban el tejido comunitario de las personas esclavizadas, minando su resistencia colectiva. La educación para la esclavitud, por tanto, no era un proceso improvisado, sino una estructura pedagógica profunda, transmitida de generación en generación. Formaba parte del currículum oculto de la sociedad sureña, tan importante como aprender a bordar o a comportarse en un salón. Era la formación de un tipo específico de mujer, una figura que combinaba la fachada de la feminidad delicada con una autoridad férrea sobre la vida y la muerte de otras personas. Comprender esta educación temprana es crucial para desmontar el mito de la inocencia femenina blanca. Estas mujeres no llegaron a la adultez como espectadoras ingenuas de la esclavitud, sino como participantes preparadas para perpetuarla. Y esa preparación, lejos de desvanecerse con el fin de la guerra civil, influyó en cómo actuaron en los años posteriores, durante la era de la Reconstrucción y más allá. En el sistema esclavista del sur de Estados Unidos, la riqueza no se medía únicamente por la extensión de la tierra, sino también, y sobre todo, por la cantidad y el valor de las personas esclavizadas. Eran literalmente capital humano, bienes muebles según la ley, susceptibles de ser comprados, vendidos, heredados, hipotecados y utilizados como garantía en transacciones comerciales. Para las mujeres blancas, especialmente aquellas que heredaban esclavos o los recibían como parte de su dote, este hecho les otorgaba un poder económico considerable en un contexto donde otras formas de propiedad estaban más restringidas para ellas. La posesión de esclavos como propiedad femenina era más común de lo que a menudo se piensa. Documentos notariales, testamentos y registros judiciales demuestran que un número significativo de mujeres blancas controlaba directamente a personas esclavizadas. Este control no era meramente simbólico. Les daba capacidad de decisión sobre la compra y venta de individuos, la asignación de trabajos y la utilización de esos esclavos como activos financieros. Para entender la magnitud de este poder, hay que considerar el valor económico de una persona esclavizada en el siglo XIX. Una mujer joven y saludable, en edad reproductiva, podía tener un precio equivalente a varios años de ingresos de un trabajador libre. Un hombre con habilidades artesanales, herrero, carpintero, tonelero, podía valer aún más. Y un grupo familiar de esclavos representaba, en términos monetarios, una inversión equivalente al valor de una propiedad agrícola entera. Este valor se multiplicaba cuando se trataba de esclavas mujeres debido a lo que se consideraba su doble productividad. No solo trabajaban en el campo o en la casa, sino que también podían dar a luz a más esclavos, aumentando así el inventario del propietario sin necesidad de nuevas compras. Este hecho perverso transformó la maternidad esclava en una herramienta económica deliberada. Las mujeres blancas dueñas de esclavos no eran ajenas a este cálculo. Algunas supervisaban de cerca la salud y fertilidad de sus esclavas, asegurándose de que quedaran embarazadas de forma regular y que sus hijos sobrevivieran la infancia. En algunos casos, incluso intervenían en la selección de parejas o en la reubicación de esclavas con nombres específicos para aumentar las probabilidades de reproducción. Era un control reproductivo brutal, pero racionalizado como una forma legítima de gestionar activos. Además del valor productivo, las mujeres blancas utilizaban a las esclavas como moneda de cambio. Un testimonio de la época describe cómo una joven heredera canjeó a una esclava adolescente por un carruaje de lujo. En otros casos, las esclavas eran vendidas para pagar deudas familiares o como parte de negociaciones comerciales. La venta no solo era un acto económico, sino también un acto de poder personal. Decidir el destino de un ser humano, separándolo de su familia o comunidad, demostraba autoridad y dominio. En viudez,
El control de las esclavas se convertía en un recurso vital para la subsistencia de muchas mujeres blancas. Sin marido que administrara las finanzas, las viudas podían arrendar el trabajo de sus esclavas a terceros, cobrando por sus servicios, o venderlas directamente. En algunos estados, las leyes protegían el derecho de las mujeres a mantener la propiedad sobre sus esclavos, incluso si volvían a casarse, lo que les permitía conservar un grado de independencia económica poco común para su tiempo. Este poder económico también se traducía en estatus social. Tener esclavos en abundancia no solo mostraba riqueza, sino también refinamiento. Era señal de que la mujer podía dedicar su tiempo a actividades propias de su clase, como recibir visitas, asistir a eventos sociales o dedicarse a labores caritativas, mientras otras personas realizaban todo el trabajo. En este sentido, la posesión de esclavos era tanto una cuestión de utilidad práctica como de prestigio simbólico. Sin embargo, este poder no eliminaba las tensiones. Las mujeres blancas debían operar dentro de un sistema patriarcal que, aunque les permitía poseer esclavos, a menudo subordinaba sus decisiones a las de los hombres de la familia. Aún así, muchas supieron maniobrar para proteger sus intereses y utilizar la propiedad de esclavos como palanca de poder dentro de sus hogares y comunidades. La relación entre poder económico y control social es clara. Al administrar a las personas esclavizadas, las mujeres blancas no solo aseguraban su bienestar material, sino que también reproducían y reforzaban las jerarquías raciales y de género que sostenían el sistema esclavista. El beneficio económico iba de la mano con la perpetuación de una estructura de dominación que las favorecía directamente. Comprender este rol económico es clave para desmontar otra capa del mito de la pasividad femenina en la esclavitud. Estas mujeres no eran simples beneficiarias indirectas del sistema, eran administradoras activas de su capital humano, plenamente conscientes de su valor y dispuestas a maximizarlo. El hecho de que este capital estuviera compuesto por vidas humanas no disminuía su frialdad empresarial. Al contrario, reforzaba la brutal lógica con la que operaban. La imagen tradicional de la mujer blanca en el sur esclavista, como figura frágil, refinada y ajena a la brutalidad, no resiste a un examen minucioso de los testimonios históricos. Si bien los hombres blancos asumían la mayor parte de la violencia pública, castigos en los campos, azotes masivos, persecución de fugitivos, dentro de la esfera doméstica, las mujeres blancas ejercían un control igualmente severo, muchas veces más sutil y sostenido en el tiempo. Esta violencia se desplegaba en dos dimensiones inseparables, la física y la psicológica. La primera se manifestaba en castigos corporales directos o en la supervisión de los mismos. La segunda, en estrategias de humillación, manipulación y control emocional, diseñadas para quebrar la voluntad de las personas esclavizadas sin necesidad de un golpe visible. Dentro de las casas, el castigo físico era frecuente. Las esclavas domésticas, al estar más cerca de la familia blanca, estaban bajo una vigilancia constante y podían ser reprendidas en el acto por cualquier falta. Un vestido mal planchado, un plato roto, una respuesta que se interpretara como insolencia. En los diarios de plantación y cartas privadas, hay referencias explícitas a mujeres blancas que azotaban personalmente a sus esclavas, a veces con látigos pequeños o varas y otras con sus propias manos. Una diferencia clave respecto a la violencia ejercida por los hombres era la intensidad constante. Mientras que los castigos masculinos tendían a ser espectaculares y ejemplarizantes, la violencia femenina podía ser diaria, repetitiva y dirigida a desgastar emocionalmente a la víctima. La cercanía física permitía que la mujer blanca impusiera pequeñas sanciones todo el tiempo. Negarle la comida a una esclava, obligarla a trabajar de pie durante horas, interrumpir su descanso por capricho o asignarle tareas humillantes. Uno de los métodos más crueles de violencia psicológica era la manipulación de los lazos familiares. Las mujeres blancas, al tener control directo sobre la asignación de tareas y la residencia de los esclavos domésticos, podían separar a madres de sus hijos como castigo o enviarlos a trabajar en casas distintas dentro de la plantación.
A veces utilizaban la amenaza de vender a un hijo o cónyuge como herramienta de disciplina, aunque no hubiera intención inmediata. El terror que generaba esta posibilidad era suficiente para mantener la obediencia. Las humillaciones públicas también eran parte de su repertorio. Hacer que una esclava se arrodillara a pedir perdón frente a otros, obligarla a vestir ropas degradantes o asignarle trabajos considerados indignos para su edad o habilidades eran formas de reafirmar la jerarquía racial y personal. En algunos casos, se documenta que las mujeres blancas obligaban a las esclavas domésticas a dormir en pasillos fríos o en espacios reducidos, como castigo prolongado. Otra forma de violencia, menos visible pero profundamente destructiva, era el control de la salud y el cuerpo de las esclavas. Las mujeres blancas podían restringir la alimentación, negar atención médica o imponer cargas de trabajo desproporcionadas durante el embarazo. Algunas incluso manipulaban el acceso al descanso para asegurar que una esclava no se relajara demasiado y mantuviera su productividad. Testimonios de esclavos liberados, recogidos en las entrevistas de la Works Progress Administration, WPA, en la década de 1930, revelan que muchos recordaban con más amargura la crueldad de las amas que la de los amos. Esto se debía en parte a que la violencia femenina se ejercía en el espacio íntimo, donde no había testigos externos, y a que se producía en contextos donde la víctima estaba aislada de la comunidad esclava que podía ofrecer apoyo emocional. La violencia también se ejercía sobre los hombres esclavos, especialmente aquellos que trabajaban en el ámbito doméstico o como choferes y mozos personales. La humillación pública de un hombre negro por parte de una mujer blanca tenía una carga simbólica adicional, reafirmando no solo la supremacía racial, sino también una autoridad de género en un mundo patriarcal. Algunos estudiosos han señalado que en muchos casos la violencia ejercida por las mujeres blancas estaba motivada por una combinación de racismo, frustraciones personales y la presión social de mantener la disciplina en la casa. El aislamiento de las plantaciones y las limitaciones que la sociedad imponía a las mujeres blancas en otros ámbitos hacían que el control sobre los esclavos fuera uno de los pocos espacios donde podían ejercer un poder absoluto. A nivel legal, las mujeres blancas estaban protegidas por el mismo marco que amparaba a los hombres. La ley consideraba a los esclavos como propiedad y, por tanto, el castigo físico o psicológico no era un delito, sino un derecho del propietario. Esta impunidad facilitaba que la violencia se convirtiera en parte de la rutina diaria. Incluso después de la Guerra Civil, durante la era de la Reconstrucción, muchas de estas mujeres continuaron utilizando métodos similares para controlar a sirvientes negros libres o arrendatarios agrícolas, replicando la lógica del sometimiento por otros medios. La persistencia de estas prácticas revela que la violencia femenina blanca no era un accidente de la esclavitud, sino una manifestación más del racismo estructural que sobrevivió a su abolición. Uno de los aspectos más oscuros y menos discutidos del sistema esclavista en Estados Unidos es el control absoluto sobre el cuerpo de las mujeres negras, ejercido no solo por los hombres blancos, sino también por las mujeres blancas. La esclavitud no se limitaba a extraer trabajo físico, también explotaba la capacidad reproductiva de las esclavas como un recurso económico deliberado, y en este terreno, las amas blancas desempeñaron un papel activo y decisivo. Desde una perspectiva fría y económica, las mujeres esclavizadas eran vistas como productoras de capital humano. Cada hijo que una esclava daba a luz se convertía automáticamente en propiedad del amo, aumentando así su riqueza familiar. Esta lógica perversa hizo que la maternidad de esclava fuera vigilada y gestionada como parte de la administración de la propiedad. Las mujeres blancas, especialmente las esposas y herederas de plantadores, supervisaban de cerca este proceso. Controlaban aspectos básicos de la vida de las esclavas embarazadas. Decidían sus horarios, sus tareas y, en muchos casos, sus parejas. No era raro que un amo o una ama interviniera para que una esclava se uniera a un hombre específico, buscando características físicas o habilidades particulares que consideraban deseables en la descendencia. Esta práctica, conocida como crianza forzada, borraba cualquier noción de consentimiento y reducía las relaciones humanas a una ecuación de ganancia económica. La explotación reproductiva no terminaba con el parto. Muchas mujeres blancas organizaban el trabajo de manera que las madres esclavas volvieran a sus tareas rápidamente, a menudo dejando a sus hijos al cuidado de otras esclavas ancianas o incluso abandonados a su suerte. Las tasas de mortalidad infantil entre los hijos de esclavos eran altas, pero mientras el número total de nacimientos fuera suficiente para mantener o aumentar la población esclava, las pérdidas eran aceptadas como un costo natural del sistema. En este contexto surge otra figura central, la nodriza esclavizada.
En muchas casas, las mujeres blancas delegaban la lactancia de sus propios hijos en esclavas recién paridas. Esto no solo les ahorraba tiempo y esfuerzo, sino que también les permitía retomar rápidamente actividades sociales o embarazos sucesivos sin interrupciones. La nodriza, en cambio, se veía obligada a amamantar al hijo de su ama, a menudo a costa de la salud y el desarrollo de su propio bebé. Este intercambio forzado de leche materna creaba una paradoja profundamente cruel. El cuerpo de la nodriza nutría al heredero blanco, mientras su propio hijo, privado de alimento suficiente, podía enfermar o morir. Sin embargo, la práctica se justificaba bajo la idea paternalista de que la nodriza era parte de la familia y que servir de esta manera era un honor. En la realidad, se trataba de un acto de explotación íntima que reforzaba la subordinación total de la mujer negra. Las relaciones entre amas blancas y nodrizas eran complejas. Por un lado, había una dependencia física y emocional. El bienestar del hijo blanco dependía literalmente del cuerpo de la esclava. Por otro, existía un desprecio racial que impedía cualquier reconocimiento de igualdad. Las nodrizas podían ser tratadas con cierta deferencia en momentos específicos, pero seguían siendo propiedad, susceptibles de castigo o venta en cualquier momento. En muchos casos, la nodriza se convertía también en cuidadora principal del niño blanco, acompañándolo durante sus primeros años de vida, enseñándole sus primeras palabras y costumbres básicas. Esta cercanía generaba un vínculo afectivo que, sin embargo, estaba marcado por la desigualdad estructural. Los niños blancos crecían aprendiendo que podían amar a su nodriza y al mismo tiempo tener poder absoluto sobre ella. La explotación reproductiva iba más allá de la lactancia. Las mujeres blancas también administraban la distribución de los hijos de las esclavas como fuerza de trabajo. Un niño podía ser asignado a tareas domésticas desde muy joven o enviado a los campos tan pronto como tuviera edad suficiente para trabajar. Algunas amas utilizaban la amenaza de separar a una madre de su hijo como castigo por insubordinación. Los registros judiciales y las memorias de esclavos liberados revelan historias desgarradoras. Madres que suplicaban por no ser separadas de sus hijos, niños vendidos sin previo aviso, familias enteras fragmentadas para maximizar la eficiencia del trabajo. En muchos de estos casos, la decisión final recaía en mujeres blancas que administraban la propiedad mientras sus maridos estaban ausentes o que heredaban la totalidad de la plantación tras enviudar. Este control absoluto sobre la reproducción y la maternidad revela una dimensión fundamental de la violencia ejercida por las mujeres blancas en la esclavitud. No se trataba únicamente de castigo o disciplina, sino de un dominio que penetraba en los aspectos más íntimos y biológicos de la vida de las mujeres negras. Al apropiarse de su capacidad de dar vida y de nutrir, las amas blancas no solo controlaban el presente de sus esclavas, sino también su futuro. El legado de esta explotación no terminó con la abolición de la esclavitud. Durante décadas, muchas mujeres negras continuaron trabajando como nodrizas, niñeras y empleadas domésticas para familias blancas, a menudo bajo condiciones que replicaban las dinámicas de dependencia y desigualdad del pasado. Aunque ya no eran propiedad legal, la pobreza estructural y la discriminación racial mantenían vivas las viejas jerarquías. En la memoria histórica, este capítulo sigue siendo incómodo, porque desmantela dos mitos: el de la pureza moral de las mujeres blancas y el de la esclavitud como un sistema exclusivamente masculino en su brutalidad. Reconocerlo implica aceptar que la opresión se ejerció también en el espacio doméstico, en la intimidad de la maternidad y la infancia, con las mujeres blancas como protagonistas activas. Cuando se habla de esclavitud, es fácil que la mente se pierda en cifras y conceptos generales. Millones de personas esclavizadas, siglos de explotación, incontables abusos. Pero detrás de esos números hay vidas individuales, cada una marcada por un drama único. En este bloque nos acercaremos a algunos casos documentados que muestran claramente el papel que activo a muchas mujeres blancas desempeñaron en la violencia, el control y la explotación durante la esclavitud. Uno de los testimonios más reveladores proviene de las entrevistas realizadas por la Works Progress Administration, WPA, en la década de 1930,
cuando investigadores recogieron la memoria oral de personas que habían vivido la esclavitud en su infancia. Entre estos relatos destaca el de Sarah Goodger, nacida en 1816 en Carolina del Norte. Sarah recordaba con detalle a su ama, una mujer blanca que supervisaba personalmente su trabajo y que, en sus propias palabras, nunca sonreía. Relató cómo esa mujer controlaba hasta la comida que recibía, castigándola con hambre cuando no trabajaba con la rapidez que exigía. La violencia física era menos frecuente que la humillación diaria. Obligarla a realizar tareas pesadas frente a otros como forma de escarmiento o reprenderla públicamente con insultos racistas. Otro caso impactante es el de Fannie Moore, también entrevistada por la WPA. Fannie describió a su ama como peor que cualquier hombre y relató episodios en los que la mujer golpeaba a las esclavas domésticas con una vara por errores mínimos, como olvidar encender el fuego a la hora correcta. Fannie contó que su madre fue obligada a servir como nodriza para el hijo de su ama, mientras su propio bebé lloraba de hambre en otra habitación. Esta escena resume con brutal claridad la doble explotación, física y emocional. Los registros judiciales también ofrecen pruebas contundentes. En 1852, en el condado de Yazoo, Mississippi, se presentó un caso en el que una viuda blanca, Mary Hines, fue acusada por sus vecinos de tratar con excesiva severidad a sus esclavos. Aunque el caso no prosperó, porque legalmente no existía un límite definido para la severidad, los testimonios de testigos describen cómo Mary ataba a sus esclavas domésticas a un poste en el patio y las dejaba expuestas al sol durante horas como castigo por supuestas faltas de respeto. Un documento particularmente perturbador es el diario de Elizabeth Alston Pringle, hija de un plantador de Carolina del Sur. Aunque sus escritos buscaban retratar la vida en la plantación de forma nostálgica, no podía evitar dejar entrever la crueldad con la que trataba a sus esclavas domésticas. En una entrada de 1860, describe sin remordimientos cómo mandó azotar a una joven por romper accidentalmente un plato importado de Inglaterra, justificando la medida como necesaria para mantener el orden en la casa. No todas las evidencias provienen de relatos de las víctimas. Algunas están en cartas privadas escritas por las propias mujeres blancas, donde se revelan actitudes profundamente racistas y una concepción de la esclavitud como una extensión natural de su autoridad doméstica. En una carta de 1858, Louisa McCord, conocida defensora intelectual del sur esclavista, explicaba a una amiga que la disciplina en el hogar no es diferente de la que mantiene a un niño obediente. Los negros son como niños, y las amas deben corregirlos con la firmeza necesaria para proteger el orden. Aunque McCord no hablaba de actos específicos, su argumento revela una mentalidad paternalista que justificaba la violencia como una forma de cuidado. Otro caso documentado en los archivos de Georgia relata la historia de Matilda Lewis, una esclava doméstica que sufrió continuos castigos a manos de la hija adulta de su ama. Esta joven, insatisfecha con su vida y frustrada por no poder casarse con quien quería, descargaba su ira golpeando a Matilda o asignándole tareas imposibles, como limpiar toda la plata de la casa en una sola noche. Matilda relató años después que temía más a esta mujer que al propio amo. Incluso en las plantaciones donde el castigo físico era menos común, las mujeres blancas mantenían un control absoluto mediante estrategias de vigilancia y aislamiento. Un ejemplo es el de Nancy Williams, esclava de una pequeña finca en Virginia, que contó cómo su ama prohibía a las esclavas domésticas visitar a sus familiares en los campos. La mujer alegaba que esas visitas distraían a las trabajadoras y reducían su eficiencia. Este control, aparentemente menor, privaba a las esclavas de uno de los pocos alivios emocionales que tenían, la convivencia con sus seres queridos. Los registros también muestran que la violencia no desapareció con la abolición. En los años posteriores a la Guerra Civil, muchas ex-amas blancas intentaron retener el control sobre sus antiguos esclavos, ofreciéndoles trabajo bajo condiciones abusivas o utilizando deudas falsas para atarlos nuevamente a la tierra. Los testimonios de Harriet Vaughn y Clara Brown, recogidos a finales del siglo XIX, narran cómo sus antiguas amas las contrataron como sirvientas, pero les pagaban en vales que solo podían usar en la tienda de la plantación, manteniéndolas en un ciclo de dependencia económica que recordaba la esclavitud. Estas historias individuales cumplen una función esencial, rompen el anonimato de la historia. Nos recuerdan que la violencia ejercida por mujeres blancas durante la esclavitud no fue un fenómeno abstracto, sino una realidad vivida por personas concretas, con nombres,
rostros y voces. Al mismo tiempo, muestran que esa violencia fue diversa en sus formas, desde el golpe físico hasta la manipulación emocional, desde la privación de alimento hasta la separación de familias. El valor de estos testimonios radica no solo en lo que revelan sobre el pasado, sino en lo que nos dicen sobre la persistencia de ciertos patrones. La idea de que la violencia femenina es menos grave o menos real que la masculina sigue influyendo en cómo interpretamos la historia y la actualidad. Estos relatos desmienten esa noción. La violencia ejercida por las mujeres blancas en el sistema esclavista fue real, sostenida y devastadora para quienes la sufrieron. La imagen tradicional de las mujeres blancas en el siglo XIX, como figuras apartadas de la política y los conflictos públicos, pierde fuerza cuando se analiza su papel durante los debates y movimientos que precedieron a la guerra civil. Lejos de ser espectadoras pasivas del conflicto sobre la esclavitud, muchas fueron agentes activos en la resistencia contra la abolición, defendiendo con ahínco el sistema que garantizaba su estatus, su poder y su seguridad económica. El motivo principal era claro: la esclavitud no era para ellas un asunto abstracto, sino una realidad que atravesaba sus vidas cotidianas. Les daba acceso a trabajo gratuito, aseguraba el orden racial y social, y les permitía mantener un estilo de vida que de otra manera sería insostenible. Para muchas, la abolición no significaba solo la pérdida de propiedad, sino una amenaza directa a la estructura que definía su lugar privilegiado en la sociedad. Cuando las voces abolicionistas comenzaron a ganar fuerza en el norte de Estados Unidos y en Europa, las mujeres blancas del sur respondieron con una campaña de contraargumentos que apelaba tanto a la economía como a la moralidad. Una de las estrategias más comunes fue enmarcar la esclavitud como una institución benevolente, en la que las amas cuidaban de sus esclavos como si fueran familia. Este discurso profundamente paternalista servía para justificar el sistema y al mismo tiempo borrar la violencia y la explotación que lo caracterizaban. Organizaciones femeninas comenzaron a formarse para defender la causa esclavista. En Carolina del Sur, Georgia y Luisiana surgieron sociedades de damas que recaudaban fondos para apoyar a legisladores y periódicos pro-esclavitud, y que organizaban actos públicos donde leían discursos y distribuían panfletos. Aunque el derecho a la participación política formal les estaba negado, las mujeres encontraron vías para influir en la opinión pública y reforzar la ideología esclavista. La prensa femenina del sur desempeñó un papel clave. Revistas y columnas escritas por y para mujeres publicaban ensayos defendiendo la esclavitud como la base natural del orden social, y alertando sobre el supuesto caos que seguiría a la emancipación. Estos textos advertían que, sin esclavitud, las mujeres blancas quedarían expuestas a la competencia de los negros libres, un miedo alimentado por prejuicios raciales y la convicción de que la supremacía blanca debía preservarse a toda costa. Algunas mujeres utilizaron sus conexiones familiares para influir directamente en la política. Esposas, madres e hijas de legisladores enviaban cartas, organizaban reuniones privadas y ejercían presión social para asegurar que sus parientes varones votaran contra cualquier medida que amenazara la esclavitud. Este tipo de activismo doméstico, aunque invisible en los registros oficiales, fue fundamental para sostener la resistencia en los pasillos del poder. La resistencia femenina también se expresó de manera simbólica y cultural. Durante la guerra, muchas mujeres blancas confeccionaban banderas confederadas y las entregaban públicamente a regimientos, acompañadas de discursos donde exaltaban la defensa del modo de vida sureño. Las ceremonias no eran meros actos patrióticos, representaban un compromiso ideológico con la preservación de la esclavitud como pilar central de esa identidad. En el ámbito religioso, las mujeres utilizaron su posición como guardianas de la moral familiar para reforzar la ideología pro-esclavitud. Organizaron grupos de estudio bíblico donde interpretaban pasajes de las Escrituras para legitimar el sometimiento de los negros, y difundieron sermones que advertían sobre las consecuencias divinas de abolir la esclavitud. En muchos casos, estos espacios funcionaron como núcleos de propaganda, donde se transmitían y repetían los argumentos a favor del sistema. Cuando la guerra civil estalló, la resistencia femenina se intensificó.
Las mujeres blancas del sur no solo asumieron la gestión de las plantaciones en ausencia de los hombres, muchas se convirtieron en agentes de inteligencia, transmitiendo información sobre movimientos de tropas, escondiendo armas y suministros e incluso organizando milicias locales para vigilar y controlar a los esclavos que intentaban escapar hacia las líneas de la Unión. La figura de la ama vigilante surgió en este contexto. Mujeres que patrullaban sus propiedades, interrogaban a los esclavos y en algunos casos organizaban castigos para quienes sospechaban de colaborar con las fuerzas del norte. Aunque sus acciones eran menos visibles que las batallas en el frente, su impacto en la moral y la disciplina de las plantaciones fue significativo. Tras la derrota de la Confederación en 1865, muchas de estas mujeres no aceptaron la abolición como un hecho definitivo. Se unieron a grupos que buscaban restaurar, por medios legales o ilegales, una forma de supremacía blanca. Esto incluía el apoyo abierto o encubierto a organizaciones como el Ku Klux Klan y más tarde la Women of the Ku Klux Klan WKKK, donde desempeñaron funciones de reclutamiento, propaganda y educación ideológica de nuevas generaciones. La resistencia femenina blanca a la abolición no se limitó, por tanto, a una reacción momentánea ante el fin de la esclavitud. Fue parte de un proyecto más amplio de preservación del orden racial, que se adaptó a las nuevas circunstancias y continuó influyendo en la vida política y social del sur durante décadas. La rendición de la Confederación en abril de 1865 y la aprobación de la 13ª enmienda marcaron oficialmente el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Sin embargo, para la mayoría de las mujeres blancas del sur, este no fue un momento de liberación moral, sino de crisis económica y social. La desaparición legal de la esclavitud ponía en peligro no solo su modo de vida, sino también su identidad construida sobre el control de un grupo racial subordinado. En respuesta, muchas se adaptaron al nuevo contexto creando o participando en sistemas que, aunque técnicamente legales, replicaban las condiciones de servidumbre y explotación. El cambio más visible fue el paso de las plantaciones esclavistas a los contratos de arrendamiento y a parcería, conocidos como sharecropping. Este sistema se presentaba como un acuerdo en el que el trabajador negro cultivaba la tierra de un propietario blanco a cambio de una parte de la cosecha. En la práctica, las condiciones estaban diseñadas para mantener al trabajador endeudado y dependiente. Las mujeres blancas que heredaron tierras tras la guerra desempeñaron un papel clave en la administración de estos contratos. Controlaban el suministro de herramientas, semillas y vivienda y llevaban las cuentas de forma que cualquier anticipo en bienes o dinero se convertía en deuda permanente. Otra estrategia fue el uso del sistema de convict leasing o arrendamiento de convictos. A través de leyes conocidas como Black Codes, las autoridades locales criminalizaban comportamientos cotidianos de la población negra, como no tener contrato de trabajo o vagar sin propósito, para arrestar masivamente a hombres y mujeres. Estos prisioneros eran luego arrendados a propietarios privados, incluidas viudas y herederas blancas que obtenían mano de obra prácticamente gratuita. Para muchas mujeres, especialmente las que habían perdido a sus maridos en la guerra, este sistema fue una forma de reconstruir su economía sin renunciar a la explotación racial. En el ámbito doméstico, las ex-amas blancas continuaron empleando a mujeres negras como sirvientas bajo condiciones extremadamente precarias. Aunque ahora había un salario nominal, este era tan bajo que no permitía escapar de la pobreza. Muchas de estas trabajadoras vivían en dependencias separadas, trabajaban jornadas extenuantes y estaban sujetas a las mismas reglas de obediencia y sumisión que antes de 1865. Las amas controlaban no solo su tiempo y su trabajo, sino también su comportamiento fuera del empleo, imponiendo toques de queda y prohibiciones de visitas. Las mujeres blancas también participaron activamente en la creación y mantenimiento de instituciones que reforzaban la segregación racial y limitaban las oportunidades económicas para los negros. A través de clubes femeninos, asociaciones religiosas y juntas escolares, promovieron leyes de Jim Crow que impedían el acceso equitativo a la educación, el transporte y otros servicios. Esas leyes, implementadas entre finales del siglo XIX y principios del XX, no solo mantenían a la población negra en una posición de desventaja económica, sino que también perpetuaban la ideología de inferioridad racial.
Un ejemplo ilustrativo es el papel de las Ladies Memorial Associations, organizaciones formadas tras la guerra para honrar a los soldados confederados caídos. Aunque su objetivo declarado era conmemorar a los muertos, estas asociaciones funcionaban como espacios de socialización donde se transmitía una narrativa revisionista. La causa perdida, o Lost Cause, que presentaba la guerra civil como una lucha por los derechos de los estados y minimizaba o justificaba la esclavitud. Las mujeres que lideraban estas asociaciones moldeaban así la memoria histórica y con ella las actitudes hacia la población negra. En el plano religioso, las iglesias del sur, muchas administradas y sostenidas por mujeres blancas, desempeñaron un papel fundamental en legitimar el nuevo orden de segregación. Las escuelas dominicales y organizaciones juveniles enseñaban a las nuevas generaciones de blancos a ver la jerarquía racial como parte del orden natural, transmitiendo valores que garantizaban la continuidad de las estructuras de poder. En la vida cotidiana, las mujeres blancas actuaban como vigilantes informales del sistema racial. Observaban y denunciaban comportamientos que consideraban fuera de lugar para los negros, desde el uso de ciertas entradas en edificios hasta el trato demasiado familiar con personas blancas. Su autoridad social les permitía influir en la aplicación selectiva de la ley, asegurando que los negros que intentaban romper barreras fueran castigados. A nivel económico, la transición de la esclavitud a estos nuevos sistemas de trabajo forzado no representó un cambio real para muchas mujeres negras. El pago en especie, las deudas perpetuas y las restricciones de movilidad creaban una situación en la que, aunque ya no eran propiedad legal, seguían atrapadas en un ciclo de explotación. Las mujeres blancas que administraban estos arreglos mantuvieron el control sobre el trabajo, los ingresos y, en muchos casos, la vida personal de estas trabajadoras. Este periodo también vio el fortalecimiento del activismo femenino blanco en defensa de la supremacía racial. Muchas se unieron a organizaciones como la United Daughters of the Confederacy, que no solo promovían monumentos y ceremonias conmemorativas, sino que también influían en los libros de texto y en el currículo escolar para suavizar o distorsionar la historia de la esclavitud. En estas narrativas, las mujeres blancas eran retratadas como protectoras compasivas de sus esclavos, ocultando deliberadamente los abusos documentados. El resultado de estas estrategias fue la creación de un sistema que, aunque diferente en forma a la esclavitud legal, mantenía su esencia: la explotación económica de la población negra y la preservación del poder blanco, con las mujeres blancas como participantes activas. Al adaptar las viejas prácticas a las nuevas leyes, demostraron que la opresión racial no depende exclusivamente de las cadenas o los títulos de propiedad, sino de una estructura social dispuesta a reinventarse para sobrevivir. Pocas imágenes han sobrevivido con tanta fuerza en la memoria cultural del sur de Estados Unidos como la de la ama bondadosa, esa figura de mujer blanca refinada que, según la narrativa tradicional, cuidaba de sus esclavos como si fueran parte de la familia. Este retrato sentimental, repetido durante generaciones, ha servido para suavizar la brutalidad de la esclavitud y para exculpar a las mujeres blancas de la violencia y el control que ejercieron. Sin embargo, al contrastar esta imagen con los documentos históricos y los testimonios de los propios esclavos, la contradicción se vuelve evidente. El mito comenzó a consolidarse poco después de la Guerra Civil, en un momento en el que el sur derrotado buscaba reconstruir su identidad y su honor. Las Ladies Memorial Associations y la United Daughters of the Confederacy desempeñaron un papel clave en esta tarea. A través de monumentos, ceremonias y publicaciones, promovieron la llamada causa perdida, Lost Cause, una interpretación de la historia que presentaba la guerra civil como una defensa de los derechos de los estados y no como una lucha por preservar la esclavitud. Dentro de este relato, las amas blancas eran retratadas como figuras maternales, guardianas de la moral y protectoras benevolentes de sus esclavos. La literatura romántica del siglo XIX y principios del siglo XX reforzó esta imagen. Novelas como Uncle Remus, de Joel Chandler Harris, o The Klansman, de Thomas Dixon, base para la película El nacimiento de una nación, 1915, mostraban a las mujeres blancas como víctimas de la guerra y como figuras morales intachables, mientras caricaturizaban a los negros como dependientes e infantiles. En estas narrativas, la relación ama-esclavo se presentaba como armoniosa
y mutuamente beneficiosa, ocultando deliberadamente la violencia, la explotación y la coerción. El cine de Hollywood se encargó de popularizar esta visión para un público masivo. Películas como Lo que el viento se llevó, 1939, mostraron a amas blancas elegantes, como Scarlett O'Hara, que mantenían relaciones familiares con sus sirvientes negros, sin mostrar las dinámicas de poder y abuso detrás de esa cercanía. La esclavitud aparecía como un fondo pintoresco de grandes haciendas y vestidos suntuosos, no como un sistema brutal de opresión. Este mito no solo se construyó desde la ficción, sino también desde la educación. Durante gran parte del siglo XX, los libros de texto en el sur presentaban la esclavitud de forma edulcorada, minimizando el papel de las mujeres blancas en su mantenimiento. Se hablaba de sirvientes domésticos, en lugar de esclavos, y se enfatizaba en las historias de amas que cuidaban de los hijos de los esclavos o les enseñaban religión, omitiendo las prácticas de control, castigo y explotación reproductiva documentadas por historiadores. Las consecuencias de esta narrativa son profundas. Al presentar a las mujeres blancas como víctimas colaterales o como figuras morales sin mancha, se invisibiliza su papel como beneficiarias y ejecutoras activas del sistema esclavista. Se perpetúa la idea de que la violencia racial es exclusivamente masculina, borrando las formas específicas de control y opresión ejercidas por las mujeres. El mito también ha servido para justificar las relaciones de poder posteriores a la abolición. La figura de la ama bondadosa se convirtió en un arquetipo que legitimaba la continuidad de empleos domésticos mal pagados para mujeres negras, bajo la premisa de que existía una relación especial y natural entre empleadora blanca y trabajadora negra. Esta construcción cultural ayudó a normalizar la persistencia de desigualdades raciales y de género bien entrado el siglo XX. En las últimas décadas, historiadores, escritores y cineastas han comenzado a desafiar este relato. Obras como Out of the House of Bondage, de Tavola Glimph, o They Were Her Property, de Stephanie E. Jones Rogers, han documentado extensamente la participación activa de las mujeres blancas en la economía esclavista, desmontando la idea de que eran meras espectadoras. Documentales y películas más recientes han tratado de mostrar la esclavitud desde la perspectiva de los esclavos, visibilizando el papel femenino en la opresión. Sin embargo, el mito persiste, especialmente en representaciones turísticas y en la cultura popular del sur. Plantaciones convertidas en atracciones históricas todavía ofrecen recorridos centrados en la arquitectura y la vida de las familias blancas, dejando en segundo plano la experiencia de los esclavos y el papel de las amas en su explotación. En muchas de estas visitas, la ama bondadosa sigue siendo un personaje central, descrita con simpatía y sin cuestionamientos críticos. La persistencia de este mito no es inocente. Forma parte de un esfuerzo más amplio por suavizar la historia de la esclavitud y evitar confrontar el alcance total de la responsabilidad blanca, incluida la femenina, en su perpetuación. Reconocer la verdad implica admitir que las mujeres blancas no solo fueron beneficiarias pasivas, sino participantes activas, y que su poder no era meramente simbólico doméstico, sino real y material. Derribar este mito requiere no solo reescribir los libros de historia, sino también replantear las representaciones culturales y turísticas y escuchar directamente las voces de quienes vivieron bajo su autoridad. Solo así se podrá comprender en toda su complejidad el legado de la esclavitud y su influencia en las desigualdades actuales. Durante siglos, la narrativa dominante sobre la esclavitud ha tenido una omisión calculada: el papel de las mujeres blancas en el sostenimiento, la administración y la perpetuación de este sistema. Se las ha retratado como figuras delicadas, ajenas a la brutalidad, incluso como víctimas de un mundo masculino violento. Pero la evidencia histórica desmonta esa imagen. Fueron administradoras de plantaciones, supervisoras del trabajo esclavo, disciplinarias irreemplazables y participantes activas en la explotación económica, física y emocional de millones de personas. Aceptar esta verdad exige romper con mitos profundamente arraigados. Significa reconocer que el poder femenino en el sur esclavista no se limitaba a la esfera doméstica, estaba directamente entrelazado con el sistema de opresión racial. Este poder se ejercía en los patios, las cocinas, los campos, las habitaciones de los amos y sobre todo en las decisiones que determinaban la vida o la muerte, la separación o la unión de familias esclavizadas. La violencia que ejercieron no siempre fue látigo en la plaza central.
Muchas veces fue la humillación constante, el hambre calculado, la amenaza silenciosa. Y en eso radica parte de su eficacia. No necesitaba el espectáculo de la violencia pública para dejar huella. Era cotidiana, íntima, persistente. Y quizás ahí se esconde la razón por la que esta faceta de la esclavitud ha sido tan sistemáticamente invisibilizada. Reconocerla obligaría a aceptar que la opresión no siempre lleva uniforme militar ni se grita desde un estrado político. Muchas veces se sirve con una sonrisa, se esconde tras la hospitalidad o se presenta como disciplina necesaria. Es un tipo de violencia que no se limita a los golpes, sino que habita en las decisiones diarias que condicionan, restringen y moldean la vida del otro. El hecho de que estas mujeres actuaran dentro de un sistema patriarcal no las absuelve de responsabilidad. Su poder, aunque limitado en ciertos ámbitos públicos, era absoluto dentro del universo doméstico y sobre los cuerpos de quienes estaban bajo su mando. Esta autoridad, ejercida sin supervisión externa y respaldada por la ley, les permitía no solo reproducir la estructura esclavista, sino adaptarla y perfeccionarla para su beneficio directo. La esclavitud fue un proyecto colectivo, y entenderlo así cambia radicalmente nuestra lectura del pasado. No fue un sistema sostenido exclusivamente por la fuerza bruta masculina, sino también por un tejido de microdecisiones, reglas domésticas, castigos menores y gestos calculados que, sumados, aseguraban la continuidad del orden racial. Las mujeres blancas no fueron piezas pasivas de ese engranaje, fueron engranajes esenciales. Esta verdad incómoda porque destruye el mito de la inocencia femenina en la historia de la violencia racial, y al destruirlo, nos obliga a mirar con otros ojos no solo el pasado, sino también el presente. Nos fuerza a preguntarnos, ¿qué otras violencias sostenemos hoy desde espacios que consideramos inofensivos? ¿Qué estructuras de poder perpetuamos bajo la apariencia de costumbre, tradición o simple normalidad? El legado de estas dinámicas no desapareció con la abolición. Persistió en los sistemas de trabajo forzado de la posguerra, en la segregación legal de la era Jim Crow, en las desigualdades laborales y domésticas del siglo XX, y en muchos sentidos, todavía resuena hoy. El mito de la ama bondadosa es solo una de las tantas narrativas diseñadas para proteger una imagen idealizada del poder blanco, evitando así confrontar las realidades de su violencia. Incluso hoy, en la cultura popular, las representaciones de mujeres blancas en contextos de esclavitud suelen suavizar o romantizar su papel. Películas, novelas y hasta visitas turísticas a plantaciones siguen presentando a las amas como figuras decorativas, víctimas circunstanciales de un sistema que les tocó vivir, en lugar de reconocer su agencia y responsabilidad. Esta distorsión histórica no es un accidente. Es parte de un proyecto cultural para mantener el confort de quienes prefieren una historia sin aristas. Hablar de esto es incómodo. Desmontar relatos heredados genera resistencia, porque obliga a mirar de frente lo que preferiríamos dejar en las sombras. Pero la historia no se repara con silencio. Las voces de quienes sufrieron la esclavitud y que durante generaciones fueron silenciadas, exigen ser escuchadas sin filtros, sin adornos, sin justificaciones. Recordar no es suficiente si lo hacemos a medias. Necesitamos recordar con la crudeza intacta, sin la anestesia de las versiones dulcificadas. Porque solo así podremos comprender la magnitud del daño y las raíces profundas de las desigualdades que aún persisten. Entender el pasado no cambia lo ocurrido, pero sí cambia lo que podemos hacer hoy. Nos permite identificar patrones, reconocer mecanismos de opresión y sobre todo evitar repetirlos bajo nuevas formas. El racismo, como la violencia de las amas blancas, no siempre se presenta con la brutalidad evidente del látigo. Muchas veces llega vestido de cortesía, disfrazado de tradición o escondido en las estructuras normales de nuestra vida cotidiana. Al cerrar este recorrido histórico, no estamos simplemente recuperando un capítulo olvidado. Estamos cuestionando la versión oficial de una historia que, por demasiado tiempo, se contó desde la comodidad de los vencedores. Y al hacerlo, abrimos la puerta a un entendimiento más honesto, donde las responsabilidades se reparten como realmente fueron, sin exoneraciones automáticas por razones de género, estatus o mito cultural. Si esta historia te ha sacudido, no la dejes morir aquí. Compártela, discútela, cuéntala a quien todavía crea que la esclavitud fue un asunto solo de hombres o un episodio lejano sin relevancia actual.
La memoria es una forma de resistencia, y cada vez que contamos la verdad, debilitamos el poder del mito. Suscríbete y acompáñanos en este esfuerzo por rescatar las voces que el tiempo quiso borrar. Porque la historia no se cierra con un punto final. Sigue escribiéndose y tú puedes decidir de qué lado quedas.